Buenas, soy Violeta Díez, alumna de segundo de TESAF y voy a presentar mi proyecto de entrenamiento de fuerza en el rendimiento para baloncesto. Lo que vamos a ver principalmente es el impacto que tiene el entrenamiento de fuerza, los patrones de movimiento que podemos trabajar y cómo se pueden transferir a la cancha. Los objetivos que vamos a tener son conocer y analizar los beneficios del entrenamiento de fuerza en el rendimiento, los diferentes tipos de fuerza que hay y las necesidades según las posiciones. Por otro lado, realizar entrenamientos que se puedan transferir a la cancha y así concienciar a todo el equipo, preparadores, entrenadores y jugadores de la importancia del entrenamiento fuera de la cancha. Análisis de las exigencias del baloncesto. Lo primero, el baloncesto es un deporte de contacto, de potencia y de velocidad, tiene movimientos acíclicos y muy repetitivos, tiene periodos en los que el jugador va a estar con una participación muy activa y otros momentos en los que va a tener un descanso durante el tiempo que está en la pista. Es un deporte que promueve la coordinación, la agilidad y la rapidez mental y dentro de todas estas características también es un deporte que puede provocar ciertas lesiones, sobre todo de hombro, rodilla y tobillo. Los principales grupos musculares que intervienen son de tren inferior, cuádriceps, isquio, glúteo y gemelo, del tronco toda la zona abdominal, el cuadrado lumbar y la zona dorsal, y del tren superior, pectoral, deltoides, bíceps, tríceps y antebrazo. ¿Qué posiciones existen en baloncesto? La de base, alero y pívot. También existe escolta, que es más parecido al base, y a la pívot, que es más parecido al pívot. Entonces nos vamos a centrar en estas tres. Un base va a iniciar y dirigir la ofensiva, va a necesitar muchos cambios de ritmo, de dirección, va a hacer mucho dribbling y sobre todo es el jugador más pasador. Va a tener que hacer mucho pase corto y largo. Tiene una potencia de salto pero más reducida y muy buen tiro exterior. Por otra parte, el alero es un tipo de jugador muy atlético, va a ser el que más distancia va a estar recorriendo durante el partido, tiene muy buen tiro, muy buena explosividad y sobre todo un salto muy bueno porque por norma general va a tirar en suspensión. Por otra parte está el pívot, es un jugador más alto, más corpulento, tiene muy buena potencia de salto, juega sobre todo bajo el aro y suele coger rebotes y luchar mucho por ellos con más contacto. Tiene contacto tanto para atacar como para defender, para luchar esos rebotes. Para todo esto me he basado en diferentes estudios. El primero es un estudio que habla sobre todo sobre las diferencias que existen en cuanto al rendimiento entre las diferentes posiciones de baloncesto, en cuanto al salto, en cuanto a la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica. Entonces, de ahí se puede deducir un poco qué entrenamiento necesita más cada posición. El segundo estudio es un estudio en el que se trabaja específicamente fuerza y pliometría en un grupo de jugadores y en otro no, durante 8 semanas y se comprueba la capacidad, el aumento en la capacidad de salto de los jugadores que trabajan esas 8 semanas la fuerza y la pliometría. Luego, el tercer estudio es un estudio sobre todo basado en el tema de las lesiones, porque tenemos un equipo que no trabaja la fuerza durante la temporada para evitar posibles lesiones, pero que después de este estudio de 12 semanas en los que se les realiza un entrenamiento de fuerza aplicado al baloncesto, no solo aumentan el rendimiento, sino que encima disminuyen las lesiones a final de temporada. Entonces, tenemos las características del baloncesto, los principales grupos musculares, las diferencias entre las posiciones y una evidencia científica que respalda que el trabajo de fuerza es beneficioso. Tenemos 3 tipos de fuerza, que son la fuerza explosiva, la máxima y la resistencia. La fuerza explosiva es mayor fuerza en el menor tiempo posible a máxima intensidad. La fuerza máxima, un poco como dice Cometi, es la mayor fuerza posible en una contracción muscular. Y la fuerza de resistencia, también de Cometi, es mantener las acciones explosivas a un gran nivel de intensidad durante todo lo que dura un partido. Para nuestro deporte nosotros vamos a trabajar las 3 fuerzas. Fuerza, resistencia y fuerza explosiva es donde nos vamos a enfocar a lo largo de toda la temporada y la fuerza máxima la vamos a trabajar en momentos de pretemporada para aumentar la fuerza y la prevención de lesiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un entrenamiento funcional y teniendo en cuenta los patrones de movimiento de nuestro deporte. Para estos entrenamientos me he basado sobre todo en la bibliografía de Michael Boyle, de Cook, Gambetta y Gray, ¿vale? En los que he querido coger las citas más representativas, que son
entrenar movimientos y no músculos, hacer ejercicios multiarticulares porque pocas veces vamos a trabajar con una única articulación. Sobre todo, tener en cuenta que hay que estabilizar, es decir, no vale con hacer trabajo multiarticular para que tengamos buena estabilidad. O sea, tenemos que trabajar ejercicios específicos de estabilidad. Luego, que cuanto más integremos un patrón de movimiento, más eficientes vamos a ser. Y sobre todo fomentar también el trabajo unilateral, que nos va a prevenir de lesiones y sobre todo va a ser más adaptado a nuestro deporte, porque por ejemplo en baloncesto muchas veces estaremos sobre un solo pie. Entonces, ejercicios que podemos hacer sobre esto, ejercicios de antirrotación, como el core landmine para todo el tema de la estabilidad, nos va a venir muy bien para el tema de entradas, si recibimos un impacto, etc. Si queremos mejorar el salto, va a ser con pliometría. Trabajaremos el equilibrio y la propiocepción para la prevención de lesiones y ese trabajo unilateral. Haremos ejercicios multiarticulares que imiten los patrones de movimiento que vamos a tener en nuestro deporte, por ejemplo la sentadilla para luego el salto, por ejemplo el monster walk, desplazamientos laterales para luego la defensa, etc. Trabajaremos la velocidad, pero aquí será acorde a lo que realmente tenemos en nuestro deporte. Tenemos que hacer sprints de 8, 10, 25 metros va a ser lo máximo de un sprint en un partido de baloncesto. Por otra parte, también es importante mantener el trabajo multiplanar, es decir, el jugador tiene que ser capaz de desplazarse en diferentes planos simplemente para tener ese control de su cuerpo y cuando tenga que desplazar cargas lo haga de manera no lesiva. He creado un ejemplo de periodización de la temporada. En este caso he cogido un equipo nacional femenino de Liga VIPS con el objetivo de clasificar para playoffs y Final Four, con jugadoras de entre 19 y 36 años que vienen de un mes casi de descanso total, pero que han jugado temporadas anteriores a muy buen nivel. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido hacer microciclos, un microciclo de pretemporada de agosto-septiembre de unas 6 semanas, donde habrá adaptación anatómica, trabajaremos la fuerza máxima y la potencia y haremos trabajo de pliometría y velocidad. Y luego en septiembre, finales de septiembre, empezaría la temporada, así que son 10 semanas en las que trabajaríamos fuerza explosiva, potencia anaeróbica, propiocepción y prevención de lesiones más velocidad durante 8 o 9 semanas y luego tendríamos una semana de descarga. Después, de diciembre a febrero, trabajaremos para el mantenimiento de esa fuerza que hemos ganado. Si os dais cuenta, tengo 4 semanas iniciales que corresponden a diciembre, porque tengo en cuenta que diciembre es un mes en el que no se juega a fin de semana todos los partidos por tema de calendario y festivos. Es más tranquilo, por lo que vamos a aprovechar para volver a trabajar un poquito de fuerza máxima y movilidad. La semana 14 corresponde con la de Navidad, que va a ser un poco un descanso activo. Puede que se dé el caso de jugar un torneo de Navidad, pero todo va a ser bastante relajado. Y luego retomamos a principios de enero la temporada con fuerza explosiva, potencia anaeróbica, propiocepción y prevención de lesiones y sobre todo fuerza-resistencia. Y nos preparamos de cara a la intensidad que vamos a tener en los próximos meses. De marzo a mayo es donde se van a jugar las fases finales, los playoffs y la Final Four. Entonces tendremos 6 semanas en las que esos partidos van a ser muy intensos, va a haber muchísima carga en cuanto a partidos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de mantenimiento de la fuerza, donde va a ser un entrenamiento mucho más bajito, con RPs muy bajos, pero sobre todo nos vamos a centrar en movilidad, prevención de lesiones y recuperación muscular postpartido, ¿vale? Después, una vez acabado la temporada y ojalá haber ganado, lo que tenemos que hacer son las últimas 4 semanas ya no hay competición, por lo que va a ser trabajo de movilidad, de recuperación, de descarga y un tipo de entrenamiento activo pero suave. He preparado una planificación semanal para este equipo que entrena 3 días a la semana durante la temporada, aparte de los 3 días de baloncesto y el día de partido. Todos los días van a tener pliometría en volumen bajo y luego van a tener el primer día de tren inferior, segundo día de tren superior y el tercer día será tren inferior y tren superior. Vamos a trabajar los ejercicios de fuerza con super series para aumentar la fuerza-resistencia a la vez que hacemos ejercicios que nos van a permitir esos patrones de movimiento y esa explosividad. Entonces, las conclusiones para mí de todo este estudio es que el entrenamiento de fuerza está comprobado que tiene un beneficio muy alto, un impacto muy positivo, que vamos a aumentar velocidad, potencia, resistencia, que previene lesiones, que hay que conocer muy bien las características del deporte y de los jugadores en sus posiciones, aparte de
cada jugador individualizado. Y vamos a entrenar movimientos y trabajos unilaterales y hacerlo todo muy acorde a la realidad del juego. Y bueno, que hay que hacer una buena periodización y una planificación para evitar sobrecargas, lesiones, y que bien planteado esto pues va a aumentar la transferencia a la cancha y sobre todo va a aumentar la mejora del equipo en general, que al final esto no deja de ser un deporte de equipo.